Queridos hermanos, hemos escuchado estas lecturas en las que hay una conexión muy directa, especialmente entre la primera y el Evangelio. En ambas aparece una figura muy singular en el pueblo de Israel, que son las viudas. Las viudas. Una mujer viuda en la antigüedad era una persona especialmente desvalida. Era una persona que normalmente no disponía de los medios suficientes para subsistir. Tenía que ser asistida, pasaba necesidad y, en efecto, ambas mujeres así se presentan en ambos relatos, ¿verdad? También aparecen dos hombres, un profeta, Elías, en la primera lectura, y alguien más que un profeta, que es Jesús, en el Evangelio, y que nos habla de cómo esa viuda ha vivido delante de Dios su situación de necesidad. Empezamos por la primera lectura, si me permitís. La situación es verdaderamente desesperada. No sé si os habéis fijado cuando se ha proclamado la lectura, pero Elías, el profeta, ha tenido que salir de su tierra por la persecución y porque se encuentra en necesidad. Ha sido indicado, le ha indicado el Señor que vaya a buscar ayuda de una viuda, lo cual no deja de ser bastante llamativo cuando sabemos que son personas desvalidas. Y además ha tenido que ir al extranjero. Ir al extranjero, para nosotros que vivimos en una sociedad globalizada e intercomunicada, pues es una experiencia satisfactoria, interesante. Cuando estamos hablando de la antigüedad, ir al extranjero es ir al lugar extraño, donde no conocen tu lengua, donde no te conocen a ti, donde tienes poca red que te pueda ayudar. Aún así, Elías se fía. Y se encuentra con esta viuda, que se encuentra en una situación más desesperada todavía que él. Elías, de un modo que no deja de tener su aquel, le pide ayuda. No sé si os habéis fijado, primero le pide un vaso de agua. Y después de pedirle agua, cuando se va alejando, de paso le dice, bueno, y un trozo de pan también, O sea, es una petición como progresiva. Y la mujer, habéis escuchado, estalla y comparte sin tapujos su desesperación. No nos queda nada, apenas un poco de harina y un poco de aceite, voy a cocinarlo, el último pan para mi hijo y para mí, y dejarnos morir. Esta es la situación desesperada, dramática, en la que se encuentra la viuda de Sarepta y se encuentra también Elías. Y entonces se introduce un elemento muy importante. Dice Elías, hay que tener fe y audacia para poder vivir esto. Le dice Elías a la viuda, escucha lo que dice el Señor. El Señor dice que quien confía en su palabra y asiste a los hermanos, la alcuza de aceite, el recipiente del aceite no se vaciará y la orza donde está la harina tampoco se acabará. Y entonces hace un acto de confianza, se fía. Está en una situación desesperada, pasando mucha necesidad y fiada de la palabra de Dios, entrega lo poco que tiene. Y sucede el signo inesperado que nos supera, ¿no? Y es que no se acaba la harina ni se consume el aceite. Y dices, bueno, pero esto es imposible, ¿no? Y dices, sí, para nosotros es imposible, como también es imposible curar a un paralítico, devolver la vista a un ciego, hacer que oiga a un sordo o multiplicar 5 panes y 2 peces. Por eso seguimos a alguien que hace más de lo que puede hacer cualquier hombre. O sea, que confiamos en que Dios es capaz de hacer una obra que supera las fuerzas humanas y los medios humanos, ¿no? Pasaje del Evangelio. Jesús se observa
las personas que se acercan al templo a hacer su ofrenda. Y la ofrenda, para que os ubiquéis un poco, no sé si habéis tenido oportunidad de ir a Tierra Santa. Ahora del templo ya no queda nada, solo queda el muro de las lamentaciones, ¿verdad? Hemos oído hablar de él. En el templo había un lugar donde se hacían las ofrendas, ¿sí? En ese lugar se depositaban las ofrendas, que eran monedas. ¿Cómo se sabía que la ofrenda había sido numerosa o escasa? Porque se oía. Si la ofrenda era numerosa, las monedas se escuchaban al caer. Y entonces hemos escuchado, muchos ricos echaban una ofrenda grande. ¿Y por qué lo sabían? Porque se oía, porque se escuchaba. Y la viuda entrega 2 monedas, pero era todo lo que tenía. Y uno dice, oye, Señor, si tengo poco y encima te lo doy, ¿no? ¿Qué le diríamos nosotros? Con toda la buena intención del mundo. Le diríamos, no, guárdatelo, ¿no? Sí, se lo diríamos, guárdatelo. ¿Qué sucede cuando tú, confiado en el Señor, por amor a Él y por confianza en Él, vives en clave de generosidad? Sucede que vives de otra manera. A lo mejor no tienes todos los recursos, todos los medios, pero vives de otra manera. Esto, no sé si habéis tenido oportunidad de experimentarlo en vuestras vidas. Yo lo he podido ver. Yo esto lo he visto este verano en México, en la experiencia misionera, lo he visto. Personas que a veces no tenían asegurado los recursos para el propio día y nos acogían en su casa y nos daban la comida que tenían, la compartían con nosotros. Y uno, humanamente, con la lógica humana, uno decía, oye, les estamos haciendo una faena, pero para ellos el poder entregar lo poco que tenían, hacer un acto de caridad, de generosidad y de confianza, les permitía vivir en acción de gracias constante. Y dices, oye, pero esto rompe un poco la lógica humana o la contradice. Sí, es verdad. ¿Quiénes son los más generosos? ¿Los que más tienen o los que más confían? Eso lo dejo para que lo reflexionemos. Jesús dice que quien ha dado más ha sido la viuda, no en términos absolutos, no cuantitativamente, sino cualitativamente. Ella ha dado todo lo que tenía. En el fondo, de lo que está hablando Jesús es de que nos entreguemos nosotros, de que se entregue la persona, no lo que tienes, sino lo que eres, que por cierto es lo que ha hecho Jesús con cada uno de nosotros. Lo escuchábamos en la segunda lectura. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, se ha ofrecido Él por cada uno de nosotros completamente, del todo. Esta mañana en la misa con niños les preguntaba, ¿qué es la generosidad? Y levantaba uno aquí en primera fila y decía, es prestarle cosas a otros. Y yo decía, ¿prestarle? O dárselo sin esperar nada a cambio. Jesús nos lo da todo. Y tú y yo tenemos la posibilidad de vivir la vida para guardar, para proteger a la defensiva o para confiar en que lo que he recibido gratis lo voy a dar gratis. ¿Alguien ha ganado su vida para estar aquí? ¿Alguien se ha ganado venir a la existencia o ha sido un don gratuito a través de nuestros padres, procedente directamente de Dios? ¿En qué clave vivimos? ¿En la clave de la confianza que nos lleva a la entrega o en la clave de lo que yo puedo, lo que yo gobierno y lo que yo gestiono? Si vivimos en esta última clave, alcanzaremos lo que nuestra inteligencia, nuestras fuerzas y nuestra voluntad y la fortuna nos permita. Si vivimos en clave de confianza en Dios,
podrás experimentar que no se vacía el aceite, que no se vacía el recipiente del aceite. Pero para eso te tienes que fiar. No sé qué experiencias habéis tenido en vuestra vida, seguro que muchos. Seguramente habréis tenido experiencia de que Dios provee. Recuerdo perfectamente a unas hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, misioneras de la caridad, contarnos cómo se habían quedado sin absolutamente nada para dar a los cerca de 300 pobres que iban cada día a comer a su casa, a su comedor. Y entonces dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Les decimos que no vengan, ¿no? ¿Qué es lo humanamente prudente? Decir, no vengáis, que no tenemos nada que daros. Y dice la Madre Superiora, no, que vengan. Los pobres tienen que venir y Dios les tiene que proveer. Ese día hubo una huelga, se puso de huelga la escuela y los alimentos que iban a dar en la escuela, el comedor, se los llevaron todos a las sisters, a las misioneras de la caridad. Y dices, bueno, fue de chiripa, ¿eh? Sí, pero fue de chiripa el día que no tenían, ¿eh? No sé si conocéis una comunidad que se llama El Cenáculo, viven de la providencia. ¿Cuántos signos de que te fías del Señor y actúas? Y tú y yo decimos, bueno, primero que actúe y luego me fío, ¿no? Primero que hagan la huelga y tragan la comida y entonces les digo que vengan. No funciona así. No funciona así. Para que se produzca el signo y el milagro, tú le tienes que dar el paso. Y yo, Ahora cada uno tiene que elegir si es mejor vivir en mi lógica, en lo que sé, en lo que tengo y en lo que puedo, o en la confianza abandonada en el Señor. Creer y esperar contra toda esperanza. Abraham, que iba a tener descendencia, María, que podía ser madre siendo virgen, y así sucesivamente. Y todo esto vivido en la sencillez y en la humildad, ¿no? Es decir, dice Jesús, muchos vienen para que se les vea, ¿no? Y la viuda sencillamente y silenciosamente realiza este gesto de entrega confiada y Vivimos en un mundo, yo algunos sabéis, tengo redes sociales, comparto, a veces me pregunto hasta dónde compartir, qué no compartir, a veces llama la atención. En este contexto que hemos tenido de la Dana, en algún momento he dicho, está muy bien ayudar, pero hace falta que aparezca por todos los lados, que se publique en todos los sitios, que se vea en todos los lados, ¿no? A veces gente que he visto que ha dado un donativo y lo ha grabado, o sea, que se graba dando un donativo. Dices, oye, macho, parece que te estás haciendo propaganda, ¿eh? Parece que estás diciendo, oye, que me vea la gente, ¿eh? Y que me aplauda, ¿no? Hay que hacer el bien sin hacer demasiado ruido, ¿eh? El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Vamos a pedirle a Jesús vivir en su estilo, confianza total en el Padre, como la viuda, como Elías, generosidad y entrega hasta el final y sencillez y humildad como Él ha demostrado en su vida. Que la Virgen María, que vivió en el camino de Jesús, nos alcance la gracia de vivir en este camino de vida, en este camino de entrega y en este camino de fe. Que así sea.